Hoy día lo que vamos a hablar es un poco de economía, ¿ok? Vamos a hablar de economía, de conceptos económicos, de índices económicos y financieros, y cómo eso, bueno, primero que todo vamos a saber qué significan, qué miden, qué información nos entrega, y sobre todo cómo esos indicadores impactan, ¿cierto?, en nuestra empresa o en nuestro negocio, ¿ok? Voy a compartir la presentación para comenzar. Perfecto. La capacitación de hoy se llama Economía para la Gestión, ¿sí? Bueno, primero que todo, el concepto economía, la palabra economía proviene del griego oikonomos, ¿ya? Que significa el que administra una casa. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, en la realidad, en el país, eso es lo que hace la economía. Intenta administrar la casa, intenta ordenar la casa, intenta dirigir esta gran casa que se llama, por ejemplo, Chile, ¿ok? Todas las sociedades, si nosotros hablamos, por ejemplo, de nuestra propia casa, si hablamos de la ciudad, la región o el país, se administran igual que una casa y enfrentan diferentes decisiones, igual que una casa. ¿Ok? Por ejemplo, eh, decisiones como quién hace tal cosa, quién ordena la casa, por ejemplo, quién hace el aseo, quién cocina, sobre todo hoy en día que estamos, ¿cierto?, todos en la casa. Eh, Esas decisiones no son al azar, se tienen que tomar, ¿cierto? Eh, por ejemplo, quien va a cocinar es quien tiene experiencia cocinando, ¿cierto? Si no, no podríamos comer nada. Al igual que esa decisión, se toman decisiones macroeconómicas en el país, por ejemplo, ¿ya? Ahora, nosotros podríamos definir a la economía como la ciencia que estudia cómo las sociedades resuelven su problema económico, ¿ya? La ciencia que estudia cómo las sociedades resuelven el problema económico. Ahora, ¿qué es el problema económico? El problema económico es cómo, cómo nosotros satisfacemos todas nuestras necesidades. Imagínense, todas las necesidades del país, o todas las necesidades de la casa, que son ilimitadas, ¿cierto? Tenemos necesidades básicas como alimentarnos, ¿cierto? Como vestir, tenemos necesidades básicas de transporte, otras no tan básicas como, ¿cierto?, conectividad, un televisor para poder distraernos, para poder ver las noticias, ¿cierto? Tenemos que, no sé, lavar nuestra ropa, entonces necesitamos una lavadora. Si ustedes se fijan, nuestras necesidades son bastantes. En el país las necesidades son bastantes. El problema es que para satisfacer esas necesidades, nosotros tenemos recursos limitados, ¿ya? O escasos, ¿cierto? Nosotros en la casa tenemos que distribuir nuestro ingreso mensual para satisfacer todas nuestras necesidades mensuales, ¿cierto? El país, ¿cierto? El país tiene que, con su ingreso anual, con su ingreso mensual, ¿cierto? Tiene que satisfacer todas las necesidades, ¿sí? Todas las necesidades del país. Por ejemplo, hoy día tenemos necesidades extraordinarias que son sanitarias, tenemos necesidades de ingresos, ¿cierto?, de las familias que no lo están pasando bien. Eh, Todas esas necesidades, el Estado como un todo, ¿cierto?, como país, tiene que eh, solventarlas, satisfacerlas con los recursos que tiene. ¿Perfecto? Entonces la economía se encarga de estudiar la mejor forma de hacer eso, tanto en un país como en una casa. Eso es la economía, es la ciencia que estudia cómo solucionar el problema económico, que es satisfacer todas las necesidades, ¿cierto?, con recursos que son escasos, ¿sí? Que no es fácil, o sea, si uno se da cuenta, cómo lo hacemos en las familias, ¿cierto?, mensualmente, con nuestro ingreso mensual, de satisfacer todas nuestras necesidades. No es fácil. Para eso existe la economía y el estudio de la economía.
¿Ok? Ahora, hoy día lo que vamos a hacer es conocer ciertas variables económicas básicas que nos vemos enfrentados todos los meses, todos los días a estas variables. Probablemente la hemos escuchado, pero no sabemos muy bien la información que nos están entregando, no sabemos cómo se miden, por lo tanto no podemos entenderla y no entendemos tampoco qué efectos tiene esa variable, esa información que me entregan mensualmente o diariamente. No sé qué efectos tiene en mí como persona, no sé qué efectos tiene en mi casa, ¿cierto? Como pequeña sociedad, o en una sociedad que tengo como empresa, ¿cierto? Donde tengo trabajadores, donde estoy produciendo, ¿cierto? Algo, donde tengo clientes, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es conocer estas variables, saber qué significan, qué información me entregan y cómo eso impacta, ¿cierto?, en mi vida cotidiana o en mi empresa. Ahora, ¿cuáles son estas variables? Las variables que vamos a conocer hoy día son inflación, tasa de política monetaria, tasa de desempleo, tipo de cambio y el PIB, o el IMASEC, si ustedes lo han escuchado por ese nombre. Lo más probable es que si ustedes ven las noticias, hayan escuchado de estas 5 variables sí o sí, ¿cierto? En todas las noticias salen, ¿cierto? Mensualmente cuando salen estos indicadores, o diariamente cuando salen estos indicadores, en la noticia hablan de esto, pero nos dan ¿cierto?, la estadística, pero no sabemos, ¿cierto?, cuál es el impacto que tiene en mí o en mi empresa. Vamos con la primera, la inflación. ¿Qué es lo que es la inflación? La inflación es el alza sostenida de los precios, ¿sí? Por ejemplo, no sé si ustedes conocen el helado Centella. Yo compraba este helado Centella, me acuerdo, en 50 pesos, ¿cierto? Hoy día voy a un negocio y este helado ya no cuesta 50 pesos, sino que cuesta 250, 300 pesos, hasta 500. Si ustedes se fijan, todos los artículos, todos los productos, antes tenían un precio más bajo. Ese efecto del alza en los precios se llama inflación. Ojo, la inflación no es ni buena ni mala. La inflación, la hiperinflación, una inflación que no es controlada, es muy mala, es muy nociva en la economía. Ahora, una inflación controlada también le permite al país crecer, porque, por ejemplo, si ustedes como empresa no aumentan los precios, no generan valor en su producto, ¿cierto? No pueden aumentar los precios, lo más probable es que no puedan crecer como empresa, ¿ya? La inflación controlada es lo que necesita un país. Una inflación descontrolada es muy nociva para el país. Ahora, que no existe inflación, que los precios no aumenten, sino que disminuyan, también es muy malo, porque si ese efecto se llama deflación, que es lo contrario de la inflación. Si los precios no aumentan, ustedes como empresarios, sus ingresos van a disminuir, ¿cierto? Si ustedes empiezan a disminuir los precios por efectos del mercado, sus ingresos disminuyen y por lo tanto su empresa no es solventable en el tiempo y las empresas comienzan a quebrar, ¿sí? Por eso es importante que este efecto que se llama inflación, que es el alza sostenida de los precios, sea controlada, ¿ya? Ahora, ¿por qué se provoca la inflación? ¿Por qué los precios aumentan? Pensemos, sí, hoy día existe, ¿cierto?, teletrabajo por la contingencia. Ahora, al hacer teletrabajo, muchos de nosotros necesitamos ciertos artículos electrónicos para poder conectarnos, para poder trabajar, ¿cierto? Como se generó una mayor demanda, ¿cierto? Una mayor demanda, una mayor necesidad de productos electrónicos, de conectividad, ¿cierto? Computadores, a lo mejor necesitaron un periférico, un mouse, un teclado, un mejor teléfono para poder, ¿cierto?, hacer videollamada. Si ustedes se fijan, todos nosotros, todos los consumidores, comenzamos a presionar, a comprar más de esos artículos. Cuando la demanda aumenta, cuando todos nosotros
empezamos a comprar más, esto provoca un aumento de los precios. ¿Por qué? Porque como es una necesidad, como esta demanda aumentó, como todos necesitamos ese producto, el empresario va a poder aumentar el precio, ¿cierto? Porque dice, ok, si yo aumento el precio en 1.000 pesos, me van a comprar igual y yo voy a aumentar mis ingresos. Eso se llama inflación. Cuando aumenta la demanda, cuando aumenta esta presión sobre los precios empiezan a aumentar. Eso es la inflación, ¿ok? Insisto, la inflación no es mala, mientras sea controlada. En Chile existe una meta de inflación, ¿ok? Existe una meta de inflación. Esa meta de inflación es el 3%, ¿ok? En Chile la meta de inflación, una inflación que no es mala, que es controlada, es en torno al 3%. ¿Perfecto? Entonces, año a año, cuando se conoce la inflación anual, si está en torno al 3%, me refiero en torno al 3%, una banda entre un 2 y un 4%, ¿cierto? Es controlado, es bueno, porque eso también les permite a los empresarios poder crecer, poder aumentar sus precios y sus ingresos, ¿ya? Ahora, la inflación descontrolada, si nosotros tuviésemos una inflación sobre el 3%, sobre el 4%, esto es muy malo, es muy peligroso. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, los salarios no aumentan en tal medida. Por lo tanto, si yo tengo un salario hoy en día y la inflación o los precios de los productos, ¿cierto?, básicos, comienzan a aumentar, mi salario me alcanza para comprar menos productos. Con mi salario alcanzo a solventar menos necesidades. Entonces, si esta inflación es descontrolada, si esta inflación supera, ¿cierto?, año a año el 3%, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque nosotros con nuestro salario, con nuestros ingresos mensuales, si es que tenemos cierta empresa, no alcanzamos a solventar todas nuestras necesidades. Por ejemplo, ustedes como empresa, si hay una inflación descontrolada, si hay una alza sostenida de los precios, lo más probable es que sus insumos, para los cuales ustedes necesitan para producir, también aumenten de precio. Si aumentan sus insumos, si aumenta su costo, ustedes para poder solventar su empresa también van a tener que aumentar los precios. ¿Se dan cuenta que esto es una cadena? Esta es la inflación. Insisto, la inflación en torno al 3% es buena, es necesaria. Sobre el 3% es descontrolada. Bajo el 3% también es malo. ¿Por qué? Porque el país no crece. Perfecto. ¿Alguna duda con la inflación? Importante que vayan, si es que van teniendo dudas, ¿cierto? Vayan haciendo las consultas en el chat o por micrófono abierto. Yo estoy atento a sus consultas. Ahora, mensualmente la inflación se va midiendo. ¿Cómo se mide la inflación mensualmente? Con el IPC, el índice mensual de precios al consumidor. Tienen que haberlo escuchado, porque en todas las noticias salen, todos los diarios, cuando sale este indicador, dicen, el IPC mensual fue de un 2%, el IPC mensual fue de un 0,2%. ¿Ya? El IPC, el índice mensual de precios al consumidor, es el índice que nos mide el aumento de los precios mensualmente. ¿Perfecto? El IPC toma una canasta básica. ¿Cómo se calcula el IPC? Les voy a explicar. Toma una canasta básica de 321 productos. Hay 321 productos que se observan mensualmente, ¿ok? Dentro de los cuales tenemos, por ejemplo, el pan, hay, por ejemplo, una entrada al cine, hay un televisor, ¿ok? Entonces lo que hace el INE es analizar mensualmente el precio de estos productos y si aumentan, los calcula ese aumento. Ese es el índice de precios al consumidor. Ahora, si los precios bajan, también los calcula, ¿cierto? Y sale un IPC negativo. Entonces, el índice mensual de precios al consumidor es un índice mensual, como dice su nombre, de la variación de los precios de productos básicos, de estos 321 productos básicos, ¿ok? En Chile, este es el índice de precios al consumidor, este es un gráfico del índice de precios al consumidor.
desde el año 2000, ¿ok? Si ustedes se fijan, este es un índice, este gráfico nos muestra la variación del IPC. Ustedes se fijan, está bien controlado en torno al 3%. Se fijan que no hay un aumento brusco, excepto el año 2008, entre el año 2008 y el año 2010, ¿cierto? Que ahí se ve como que el gráfico se descontrola. ¿Qué es lo que pasó ahí? No sé si ustedes se acuerdan, entre el año 2008 y el año 2010 tuvimos una crisis mundial súper, súper fuerte, que se llamó la crisis subprime, ¿ok? Que afectó al mercado financiero mundial bastante fuerte. Entonces, si ustedes se fijan, en periodos de crisis, la gente, nosotros los consumidores, nos restringimos el consumo, ¿cierto? Por eso cayó ese índice a variables negativas. Ojo, hoy día el IPC de mayo del año 2020, ¿cierto? El último mes transcurrido, el IPC fue un menos 0,2%. ¿Qué significa que el IPC sea menos 0,2%? Significa que los precios de esta canasta básica, en promedio, disminuyeron un 0,2%, lo cual es muy lógico. Si ustedes se dan cuenta, con la crisis sanitaria hubieron muchas cuarentenas. Estas cuarentenas lo que provocó es que la gente, ¿cierto?, dejase de comprar o comprara solo lo necesario. Inclusive si nosotros vemos las noticias, ¿cierto?, o nosotros vamos palpando un poco la situación, sabemos que después de esta crisis sanitaria, lo más probable es que venga una crisis económica. ¿Por qué? Porque mucha gente está perdiendo su empleo, ¿cierto? Muchas empresas están quebrando, por lo tanto, nosotros las decisiones de consumo estamos diciendo, ok, consumamos solo lo necesario y empecemos a ahorrar. Por eso el índice de precios al consumidor, como nosotros dejamos de consumir por esta crisis sanitaria, ¿cierto? En mayo fue de un menos 0,2%. Esto es la inflación, esto es el IPC, ¿ok? ¿Qué es lo que mide? Mide los precios, mide la variación mensual de los precios, la inflación, la variación anual de los precios. Ahora, ¿cómo este indicador afecta a mi empresa? ¿Cierto? Este indicador afecta por múltiples razones. Como yo les comentaba, si aumenta la inflación significa que van a aumentar los precios en la economía. Si aumentan los precios en la economía, lo más probable es que los precios de mis insumos, por ejemplo, si yo tengo una panadería, el precio de la harina vaya a subir, ¿cierto? O el precio de la levadura vaya a subir. ¿Por qué? Porque hay inflación. Si mis costos aumentan, producto de la inflación, yo necesariamente tengo que hacer un ajuste en los precios, ¿cierto? ¿Para qué? Para que mi empresa sea solventable en el tiempo, para poder tener ingresos, porque recordemos que el objetivo de toda empresa es generar utilidades. Si mis costos aumentan, yo para seguir generando utilidades, ¿cierto?, tengo que aumentar mi precio. ¿Se dan cuenta cómo impacta el IPC en nuestra empresa y en nuestra vida diaria, por así decirlo? Entonces, es una cifra que tenemos que estar atentos. Ahora, ¿de qué otra forma afecta el IPC en mi empresa? Si ustedes se fijan, los salarios mínimos se reajustan año a año. Entonces, y esta discusión se discute, ¿cierto?, en el Ejecutivo, junto con los parlamentarios en el Congreso. El piso mínimo del ajuste del salario mínimo es el IPC, siempre. Siempre los ajustes se realizan el IPC más un delta, más una fracción. Por lo tanto, si hay mucha inflación, significa que lo más probable es que los salarios mínimos también aumenten, se reajusten. Y eso significa también que si yo tengo personas contratadas, voy a tener que aumentar, ¿cierto?, el salario de esas personas. Si yo aumento el salario de esas personas, nuevamente aumentan mis costos.
Y si aumentan mis costos, yo como empresa necesariamente voy a tener que aumentar el precio de mi producto. Entonces, ese es otro efecto que provoca la inflación en nuestra empresa. Añadamos un tercer efecto. No sé si han escuchado hablar de la unidad de fomento, la UF. La UF es una unidad de valoración que existe en el país, que, por ejemplo, hoy día la UF está en 28.703. Pero ¿por qué la UF cambia día a día? La UF cambia día a día, ¿por qué? Porque está indexada al IPC. ¿Qué significa eso? Que la UF se mueve, varía en la misma proporción que lo hace el IPC. Por lo tanto, si el IPC es positivo, si el IPC, el índice de precio al consumidor, es positivo, el precio de la UF va a aumentar. Si el IPC es negativo, el precio de la UF va a disminuir. Ahora, ¿cómo me impacta a mí la UF en mi negocio o en mi vida? Lo más probable es que la mayoría de ustedes tenga un crédito hipotecario. El crédito hipotecario está valorizado en UF. Por lo tanto, si la UF aumenta, el crédito hipotecario que ustedes van a tener que pagar, el dividendo, va a aumentar, ¿cierto? Y así sucesivamente. También hay otra unidad monetaria en el país, que es la UTM, la Unidad Tributaria Mensual, o la UTA, Unidad Tributaria Anual, que es para efectos de tributación, de tributación, por ejemplo, el impuesto a la renta, que también está indexada al IPC. Entonces, si aumenta el IPC, va a aumentar la UTM. ¿Qué significa esto? Aumentan los costos que yo tengo que pagar como empresa. Por lo tanto, el IPC, o la inflación, ¿cierto?, que es anual, es una cifra, es un indicador súper importante, y que tiene múltiples efectos en mi vida y en mi empresa. Por lo tanto, tenemos que estar atentos mensualmente a esta cifra, ¿ok? Insisto, si aumenta la inflación, si aumenta el IPC, significa que mis costos posiblemente aumenten. ¿Por qué? Porque mi proveedor va a tener que aumentar ciertos sus precios, o porque a lo mejor el otro año el salario mínimo que yo le pago a mis trabajadores, si es que pago el mínimo, ¿cierto? También va a aumentar. Por lo tanto, mis costos también van a aumentar. Y yo necesariamente voy a tener que hacer un ajuste en mis precios para poder que mi empresa sea solventable en el tiempo y que genere ciertas utilidades. Eso es la inflación. ¿Alguna duda con la inflación? ¿No tienen ninguna duda con ese indicador? Perfecto. Todo claro. Eso es el IPC o la inflación. Pasemos a ¿Me escucha ahora? otro concepto. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, A escucho. mí no me quedó, ahora sí, es que primera vez que me conecto a las clases de acá y estoy recién aprendiendo lo que es el tema del celular y todo. La Perfecto. primera, la inflación, la que no me quedó bien, claro. Ya, la inflación es un indicador que se mide anualmente, ¿ya? Anualmente, año a año. Y la inflación es un porcentaje. Nosotros lo vamos a encontrar como un porcentaje. Por ejemplo, 3%, 4%, 2%. ¿Qué significa eso? Que durante el año los precios dentro de la economía, por ejemplo, los precios dentro de Chile, aumentaron en promedio un 3%. La inflación mide el alza de los precios al año, ¿ya? Al año, dentro de un país. Por lo tanto, insisto, si la inflación es 3%, significa que dentro del año y dentro de este país, en promedio, los precios de los productos, todos los productos, ¿cierto?, aumentaron un 3%, ¿ya? Eso es la inflación. Ahora, el IPC mide, ¿cierto?, el IPC. ¿Qué es lo que hace? Es tomar una muestra de 321 productos, una canasta que se llama,
y medirlos mensualmente. Por lo tanto, el IPC mide la variación de los precios, pero ya no anual, las mide mensual, para ir teniendo, ¿cierto?, una cifra mes a mes e ir, ¿cierto?, analizando la economía, ¿ya? Por lo tanto, inflación, alza de los precios en el año, ¿ya? De todos los precios en el año. IPC es un indicador mensual que se mide en base a 321 productos básicos que todos nosotros consumimos. Por lo tanto, lo que hace el INE para calcular el IPC, para calcular el IPC es analizar, ¿cierto?, estos 321 productos, calcular su precio y calcular la variación de estos precios mensualmente. Tal como dice Lucy, ¿cierto? La inflación, claro, es directamente proporcional al consumo, porque si nosotros consumimos más, vamos a presionar, ¿cierto?, los precios. Por ejemplo, si todos nosotros consumimos más pan, ¿qué es lo que va a pasar con el pan? Va a aumentar el precio, ¿cierto? Lo mismo que va a pasar con sus productos, con los productos que ustedes producen, ¿ya? Si aumenta la demanda de sus productos, ustedes van a tener la posibilidad de aumentar el precio, porque su producto es deseado, ¿ya? Como su producto es deseado, si a ustedes aumentan el precio para generar más ingresos, ¿cierto? Y que su empresa sea rentable, la gente los va a consumir igual, ¿cierto? Entonces ahí ustedes tienen un margen. Tal como dice Lucy, ¿cierto? La inflación es directamente proporcional al consumo, efectivamente. ¿Dudas? No, gracias. Perfecto. Seguimos avanzando, entonces. La tasa de política monetaria. Es un concepto que nosotros no lo vemos todos los días, ¿ya? No es tan conocido, pero voy a responder a Freddy. ¿El Estado controla la inflación con las tasas de interés de los créditos? Sí, eso es lo que vamos a hablar ahora, de la tasa de política monetaria, ¿ya? Pero el Estado delega esta responsabilidad al Banco Central, que es lo que vamos a ver ahora, justo ahora, ¿ya? Así que a don Freddy le voy a responder, ¿cierto?, con lo que viene ahora. Política monetaria. ¿Qué es la política monetaria? La política monetaria son una serie de medidas que se toman dentro de un país para controlar la inflación, principalmente, ¿ya? La política monetaria es una serie de medidas que se toman dentro de un país para controlar la inflación. Existen dos políticas principales en una economía, que es la política monetaria, que es lo que vamos a ver ahora, y la política fiscal, que es el gasto del gobierno, son las decisiones que toma el gobierno con gasto y con tributación, ¿ya? Nosotros hoy día vamos a analizar la política monetaria. La política monetaria, como yo les comentaba, son una serie de medidas que se toman dentro de un país, ¿ya?, para controlar el sistema financiero, ¿ya?, principalmente el sistema financiero, la banca, ¿ya? Y vamos a ver por qué se controla la banca. En Chile, el encargado de esta política, el encargado de controlar, ¿ya?, la política monetaria, es el Banco Central de Chile. El Estado, mediante la Constitución, mediante una ley orgánica constitucional, le entrega, ¿cierto?, el poder al Banco Central, que es un ente autónomo, que no lo controla el gobierno, que no lo controla el Senado, que no lo controla el Poder Judicial, sino que es autónomo, ¿ya?, para manejar la política monetaria y así controlar la inflación. ¿Ok? Ahora, ¿cómo funciona esto? Porque parece muy abstracto, ¿sí? Estado, mediante la Ley Orgánica Constitucional del Banco de Chile, ¿cierto?, establece lo siguiente. El banco, habla del Banco Central, después cuando a ustedes les llegue esta presentación van a poder leer la ley haciendo clic ahí donde dice Ley Orgánica Constitucional. Si ustedes pinchan ahí cuando tengan la presentación, van a poder, les va a abrir inmediatamente el enlace de la ley que regula el Banco Central, ¿ya?
Esta ley dice que el Banco Central tendrá por objetivo velar por la estabilidad de la moneda, porque nuestra inflación, ¿cierto? Nuestro peso esté controlado, y el funcionamiento de los pagos internos y externos. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el Banco Central, la única misión, el único objetivo que tiene el Banco Central, es evitar que nuestra moneda se deteriore. ¿Qué significa esto? Si ustedes se fijan, cuando hay una inflación descontrolada, cuando los precios se disparan, nosotros con nuestro ingreso podemos consumir menos, ¿cierto? Y les voy a dar un ejemplo súper claro del deterioro de la moneda. ¿Se acuerdan de la moneda de $1? Existía, ¿cierto? Era una moneda bien pequeña, de $1, que es efectivamente $1. ¿Qué podemos comprar con $1? Hoy día, ¿qué podemos comprar con $1? Absolutamente nada, ¿cierto? Absolutamente nada podemos comprar con $1. Inclusive la emisión, el acuñado, que se llama de monedas de $1, se terminó. Ya no se producen más monedas de $1 porque ya nada vale $1. ¿Se fijan cómo la inflación va deteriorando el valor de la moneda? En este caso el peso. Inclusive hoy día con 50 pesos, o perdón, con 10 pesos, que es la moneda que le sigue, ¿cierto? Hoy día con 10 pesos no encontramos nada que valga 10 pesos, ¿cierto? Por lo tanto, lo más probable es que en unos años más, también la producción de la moneda de 10 pesos se elimine, porque ya nada va a valer $1. Eso es el deterioro de la moneda, es lo que yo puedo conseguir, ¿cierto? Lo que yo puedo comprar, lo que yo puedo obtener con mi moneda. ¿Perfecto? El encargado de evitar que esto se descontrole y que con la moneda chilena, con el peso, no podamos comprar nada, es el Banco Central. ¿Ya? Por eso es tan nociva la inflación, porque deteriora nuestra moneda. ¿Ya? Ahora, el principal instrumento que tiene el Banco Central es la tasa de política monetaria. ¿Qué significa esto? La tasa política monetaria determina el nivel, determina la tasa por la cual los bancos, ojo, los bancos pueden conseguir dinero. La tasa de política monetaria determina la tasa, valga la redundancia, en los cuales los bancos pueden conseguir dinero. Por ejemplo, la tasa a la cual el Banco de Chile puede conseguir dinero. ¿Perfecto? ¿Qué significa esto? Si ustedes se dan cuenta, los encargados de distribuir la moneda en un país, en Chile principalmente, son los bancos. ¿A qué me refiero con distribuir la moneda? Por ejemplo, si ustedes tienen ahorros, ahorro significa que tienen exceso de moneda, ¿cierto? Que tienen dinero que no lo van a gastar. Si ustedes tienen ahorros, lo que hacen es tomar estos ahorros y entregárselos al banco, para que el banco a lo mejor con un depósito a plazo, con un fondo mutuo, los trabaje, ¿cierto? Entonces, si ustedes tienen ahorro, dinero sobrante mensualmente, lo que hacen es entregárselo al banco para que el banco los trabaje y así yo generar más dinero. Ahora, si yo tengo necesidades de fondos, si yo tengo necesidad de liquidez, si yo necesito dinero, lo que hago es ir al banco y pedir un préstamo, ¿cierto? Y pedir un crédito. Se dan cuenta que los bancos en la economía son los encargados de distribuir el dinero, de tomar el dinero excedente de algunos, ¿cierto?, que tienen ahorros, y distribuirlos mediante créditos a quienes necesitan dinero, a quienes necesitan liquidez. Todo esto a cambio de una tasa de interés, ¿cierto? Ahora, observen el efecto que tiene esto. Cuando yo necesito consumir, cuando la inflación está muy baja, ¿cierto? El Estado necesita que yo consuma, que las personas consumamos. ¿Para qué? Para que la inflación aumente, porque el consumo aumenta, ¿cierto?, el precio de los productos y eso aumenta la inflación. Por ejemplo, ahora,
hoy día, con la crisis que pasamos, con la crisis sanitaria, inclusive mucho antes, desde octubre, ¿cierto?, con el estallido social, que las empresas vienen tambaleando, el Estado necesita que nosotros, los consumidores, consumamos para poder reactivar la economía. Ahora, para que nosotros podamos consumir, nosotros necesitamos dinero, ¿cierto? ¿Quién tiene el dinero? ¿Quién nos presta dinero? Son los bancos, ¿ya? Por lo tanto, cuando en una economía va mal, ¿cierto? Va en una recesión, en una crisis económica, lo que hace el Estado, lo que hace esta economía es incentivar el consumo. ¿Cómo? Con los créditos. ¿Y qué es lo que hace? El Banco Central baja la tasa de política monetaria para que esta baja en la tasa de política monetaria se transfiera, ¿cierto? Se transmita y se convierta en una baja en la tasa de los créditos, a la cual nosotros podemos adquirir un crédito, ¿ya? Por lo tanto, si baja la tasa de política monetaria, significa que lo más probable es que baje la tasa de interés a la cual todos nosotros podemos adquirir un crédito. Y eso significa que va a ser más barato conseguir dinero y vamos a poder consumir más. Entonces, esa es una forma que tiene el Estado de poder, ¿cierto?, incentivar el consumo, bajando la tasa de interés. ¿Ok? Ahora, por el contrario, si en la economía va muy bien, ¿sí? Supongamos que estamos en una época de un buen rendimiento económico. Cuando hay un buen rendimiento económico y nosotros vemos que las cifras están súper bien, las empresas le está yendo bien, empiezan a tener mejores utilidades, por lo tanto sus dueños, ¿cierto? Empiezan a tener mejores utilidades, pueden dar más trabajo, la gente comienza a tener más dinero. Al tener más dinero, nosotros comenzamos a consumir más. A lo mejor nos podemos dar ciertos gustitos, podemos ir más veces al cine, podemos comprar cosas, ¿cierto?, más ricas para comer, a lo mejor podemos ir a restaurantes, podemos viajar. Se fijan, con más dinero nosotros pensamos en consumir más, efectivamente consumimos más. Cuando esto pasa, existe una presión en los precios, porque hay mayor demanda de artículos, ¿cierto?, de bienes. Cuando esto pasa, cuando hay una mayor demanda, la inflación se puede descontrolar. Por lo tanto, para restringir un poco el consumo, lo que hace el Estado, lo que hace el Banco Central a través de la tasa de política monetaria, aumenta la tasa de interés. ¿Para qué? Para que sea más caro para nosotros adquirir un crédito y evitemos consumir. Esa es la forma que tiene el Estado, en este caso el Banco Central, ¿cierto? Esa es la forma que tiene, esa es para poder controlar la inflación, mediante la tasa de política monetaria, que se transfiere, ¿cierto?, a todos nosotros mediante la tasa de los créditos, ¿sí? Si usted hoy día, observen, hoy día, por la crisis que estamos viviendo, la tasa de política monetaria del Banco Central está en su mínimo técnico, es un 0,5%. Está al mínimo, a lo mínimo que puede estar, ¿ya? Un 0,5%. ¿Por qué? Porque como hay malos rendimientos económicos, lo que necesita el Estado es que la gente pueda consumir, ¿ok? Que la gente consuma para poder reactivar la economía. Y por eso la tasa de política monetaria está en su mínimo histórico, ¿ya? En su mínimo técnico, de un 0,5%. ¿Qué significa esto? Que si nosotros vamos a un banco y observamos las tasas, las tasas pizarras, ¿cierto?, de los créditos, estas tasas van a estar muy bajas en comparación a otros años, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente necesita liquidez para poder consumir. Inclusive, si ustedes se dan cuenta, hay muchos beneficios hoy en día, los créditos COVID, ¿cierto?, para que la gente pueda consumir. Hay muchos bonos que está dando el gobierno para incentivar el consumo. ¿Por qué? Porque incentivando el consumo,
los rendimientos económicos comienzan a mejorar, ¿cierto? Entonces, esta es la forma que tiene el Estado de controlar, ¿ya? De controlar la inflación mediante la tasa de política monetaria que se transmite, ¿cierto?, en la tasa de los créditos, a la cual nosotros podemos adquirir el dinero. ¿Dudas con esto? Este es un gráfico de la tasa de política monetaria de los últimos 20 años. Si ustedes se fijan, desde el año 2018 hasta el año 2020, las tasas han bajado demasiado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos en crisis, ¿ya? Y el Estado necesita que nosotros consumamos. Si ustedes se fijan, ¿cuándo también las tasas bajaron bastante? Entre el año 2008 y 2010. ¿Por qué? De nuevo, porque ahí tuvimos la crisis, la llamada crisis subprime, ¿cierto? Y tuvimos problemas económicos mundiales, por lo tanto también el Estado lo que necesitaba era que nosotros consumamos para poder salir de esta crisis. Y lo que hizo fue bajar las tasas, ¿cierto? Para que la gente, para que todos nosotros los consumidores podamos tener liquidez, tener dinero a un costo más bajo. Y así podamos consumir y reactivar la economía. ¿Dudas con esto? No, yo creo que todo va muy bien. Perfecto. Muy bien Entonces, entendido. tal como decía Don Frey, ¿cierto? El Estado controla la inflación con la tasa de interés de los créditos. ¿Cómo lo hace? Mediante la tasa de política monetaria del Banco Central. ¿Ya? Ahora, ¿cómo esto afecta a mi empresa? Si nosotros vemos, ojo, que el Banco Central informa los cambios de política monetaria en el IPOM. ¿Han escuchado hablar del IPOM? Informe de política monetaria, que es un informe que saca el Banco Central semestralmente, ¿ya? Y en ese nos dice cómo va a variar la tasa de política monetaria y qué decisiones toma el Banco Central. ¿Cómo la tasa de política monetaria afecta a mi empresa? Súper directo. Si la tasa de política monetaria disminuye, como lo es hoy en día en su mínimo técnico, significa que yo como empresa voy a poder conseguir dinero si tengo acceso al financiamiento, ¿cierto? Voy a poder conseguir dinero a una tasa más baja. Perfecto. El interés que yo voy a pagar por ese crédito es más bajo. Por lo tanto, muchos proyectos que pueda tener la empresa en mente, proyectos de crecimiento, de ampliación de la producción, proyectos a lo mejor de una nueva línea de negocio, van a ser más factibles. ¿Por qué? Porque los créditos van a ser más baratos. Conseguir dinero va a ser más barato. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que estar atentos siempre a la tasa de política monetaria. ¿Por qué? Porque esto es un indicio del costo del dinero, de las tasas a la cual nosotros vamos a poder conseguir el dinero. ¿Ya? ¿Dudas con esto? Importante que vayan resolviendo sus dudas ahora, que tienen la posibilidad. Perfecto, entonces, seguimos avanzando. La tercera cifra, el tercer índice que vamos a analizar, es la tasa de desempleo. La tasa de desempleo se escucha, ¿cierto?, muy fuerte en las noticias, todos los meses la estamos analizando, y es muy sensible, ¿cierto? Es algo muy sensible en la economía. Lo primero que quiero que nosotros comprendamos es cómo se calcula la tasa de desempleo, ¿ya? Porque muchas veces nosotros pensamos, cuando sale la tasa de desempleo, por ejemplo, cuando estuvimos en el 7%, ¿qué significa una tasa de desempleo del 7%? Que el 7% de las personas de un país está desempleada. No es así. No quiere decir eso. ¿Cómo se calcula la tasa de desempleo? Si ustedes se fijan en ese gráfico que hay ahí, está la población total, todos los chilenos, ¿ya?
Está todos los chilenos. Todos los chilenos nos dividimos ¿en qué? En la población que está en edad de trabajar, desde los 15, ¿cierto?, a los 65 años, y la población que no está en edad de trabajar, los adultos mayores, ¿cierto?, o los niños. Entonces, esa es la primera división que se hace para calcular la tasa de desempleo. De la población total, nosotros tomamos la población que está en edad de trabajar, ¿ya? Ahora, cuando ya tenemos a todos los que están en edad de trabajar, a todos los chilenos que están en edad de trabajar, los diferenciamos ¿en qué? En aquellos que están inactivos, o sea, que no quieren trabajar, porque muchas personas que están en edad de trabajar no quieren trabajar. Por ejemplo, aquellas personas que se dedican a hacer tareas del hogar. Puede ser, ¿cierto?, una mamá o un papá que se dedica al hogar y que no quiere trabajar, a pesar de que esté en edad de trabajar, ¿cierto? Entonces, tomamos las personas que están en edad de trabajar y les preguntamos, ¿quiere trabajar o no? Si quiere trabajar, a esa población le vamos a denominar la fuerza de trabajo, ¿ya? A las personas que están en edad de trabajar y que quieren trabajar, le vamos a denominar fuerza de trabajo, ¿ya? Y esta fuerza de trabajo, las personas que están en edad de trabajar y que quieren trabajar, las vamos a dividir en dos. Aquellos que tienen trabajo, ¿cierto?, y aquellos que están desocupados, que no tienen trabajo. ¿Cómo se calcula la tasa de desempleo? La tasa de desempleo se calcula tomando a la población que está desocupada, o sea, a la población que está en edad de trabajar, que quiere trabajar, pero que no tiene empleo. Tomamos esa población y la dividimos por la fuerza de trabajo. Por lo tanto, ¿qué significa, por ejemplo, una tasa de desempleo del 7%? Significa que el 7% de las personas que están en edad de trabajar y que quieren trabajar no tienen empleo, ¿ya? Así se calcula la tasa de desempleo. ¿Alguna duda con la tasa de desempleo? ¿Cómo se calcula la tasa de desempleo? Vamos dividiendo la población, ¿cierto?, para poder calcular la tasa de desempleo, ¿ya? Entonces, cada vez que nosotros veamos la cifra de la tasa de desempleo, vamos a entender que es un porcentaje, ¿cierto?, que es una fracción de las personas que están en edad de trabajar y que quieren trabajar, ¿ok? Ahora, la tasa de desempleo a nosotros nos... ¿Cómo el Estado obtiene esa cifra? Por encuesta, ¿ya? Seguramente a ustedes le han hecho alguna encuesta llamando por teléfono, yendo a la casa a preguntar. Todas estas cifras se hacen por encuesta, ¿ya? El Estado toma una muestra de un porcentaje de la población y les pregunta, ¿qué edad tiene? Si está en edad de trabajar, le pregunta, ¿quiere trabajar? Y si está en edad de trabajar y quiere trabajar, le pregunta, ¿tiene empleo o está desempleado? Así se obtienen estas cifras, ¿ya? Inclusive hoy en día es mucho más fácil tener un comprobante de estas cifras, poder ir comprobando por qué. Porque la mayoría de las personas que están trabajando cotizan o tienen ingresos, ¿cierto? Y esa cifra el Estado la puede rescatar, ¿ya? Ahora, la cifra de las edades, el Estado la puede rescatar, ¿de dónde? Del servicio del registro civil, ¿cierto? Entonces, hay formas de poder ir comprobando estas cifras, pero la tasa de desempleo se calcula por encuestas, ¿ya? ¿Cuál es el organismo encargado de esto? Es el INE.
el Instituto Nacional de Estadísticas, ¿ya? Es el organismo técnico encargado, el organismo estatal, ¿cierto? Técnico encargado de calcular estas cifras. ¿Perfecto? Ahora, hay otros organismos particulares que también se encargan de hacer encuestas y de calcular, ¿cierto? Estas cifras. Y sirven de comparación con la cifra que emite el Estado, el INE, ¿ya? Ahora, dentro de la tasa de desempleo existe una famosa tasa que se llama tasa de pleno empleo o la tasa natural de desempleo. ¿Qué significa esto? Que la mejor tasa de desempleo, que puede tener un país es esta famosa tasa de pleno empleo, ¿ya? Que en los países emergentes, por ejemplo Chile, ronda, esto es un estimado, en el 6,5%. No sé si recuerdan que hace un par de años atrás, hace como 2 años atrás, la tasa de desempleo en el país había bajado del 7% inclusive, un 6 como algo. Entonces todas las noticias estaban hablando que Chile había llegado a la tasa de pleno empleo. ¿Qué significa la tasa de pleno empleo? Que todos los que quieren trabajar tienen trabajo. Y que ese 6,5% son las personas que están cambiándose de trabajo o las personas que tienen trabajo de temporada. Por ejemplo, las personas de recolección de fruta, ¿ya? Entonces, la cifra de pleno empleo en un país emergente como Chile es un 6,5%. En un país desarrollado, ya por ejemplo Canadá, esta tasa de pleno empleo ronda en torno al 3%. ¿Ya? Entonces, una buena cifra para el país ronda el 6,5, 7%. Una buena cifra de desempleo. ¿Ya? Hoy día, con la crisis sanitaria, ¿cierto?, que tenemos, la tasa de desempleo de abril, tenemos la tasa de desempleo de abril, está en un 9%. ¿Ya? Estamos aumentando rápidamente la tasa de desempleo y yo creo que la cifra de mayo va a ser mucho más mala, porque si nosotros, no sé si a ustedes les ha tocado ir a hacer trámites, ojalá que no hayan tenido que salir de sus casas. En la notaría uno ve filas gigantes, ¿cierto?, de personas firmando su finiquito, o en el AFC, ¿cierto?, en la administradora de fondos de seguro de cesantía se ven filas enormes de personas cobrando su seguro de desempleo. ¿Qué significa esto? Que mucha gente está quedando desempleada. Lo más probable es que la cifra de desempleo de mayo sea peor de lo que fue la cifra en abril del 9%. Ahora, esta es una cifra nacional. La tasa de desempleo de abril de la región del Biobío fue un 8,9%. O sea, no estamos muy alejados de la realidad nacional. ¿Ya? La tasa de desempleo en Chile ha ido así. Se fijan que tuvimos tasas de desempleo entre el año 2003 y 2018 bastante buenas, bastante buenas. Ahora, si ustedes se fijan, a finales del 2019, esta tasa comenzó a crecer, esta tasa de desempleo comenzó a crecer. ¿Cierto? Esto por los malos desempeños que tuvieron las empresas a partir de octubre del año pasado, ¿cierto? Y agravándose fuertemente por la crisis sanitaria. Ahora, ¿cómo la tasa de desempleo afecta a mi empresa? Que exista una tasa de desempleo muy alta significa que hay muchas personas buscando empleo, ¿cierto? Una tasa de desempleo muy alta significa que hay muchas personas buscando empleo. Cuando hay muchas personas buscando empleo, cuando hay harta oferta de trabajo, los salarios a los cuales estas personas están dispuestas a trabajar comienzan a disminuir. No sé si habían tenido ustedes la experiencia, pero
entre el año 2013 y 2018, cuando la tasa de desempleo era bastante baja, muchas personas que querían trabajar, querían más dinero por su trabajo, ¿cierto? Como había muchas personas empleadas, por lo tanto eran pocas las personas desempleadas. Estas personas empezaron a decir, ok, pero mi trabajo vale más, yo quiero más dinero. Entonces, no podían contratar personas lo más probable por el salario mínimo, sino que los salarios tienen una tendencia a subir. ¿Por qué? Porque hay menos personas ofreciendo empleo cuando la tasa de desempleo es más baja. Ahora, cuando la tasa de desempleo comienza a subir, significa que hay muchas personas buscando trabajo. Por lo tanto, estas personas están dispuestas a trabajar por un menor salario. Por lo tanto, cuando la tasa de desempleo aumenta, los salarios tienden a disminuir, ¿ya? ¿Hasta cuándo pueden disminuir los salarios? Hasta el salario mínimo que está regulado por ley, ¿cierto? Entonces, es importante que nosotros como empresarios estemos atentos a la tasa de desempleo, lógicamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto va a impactar directamente en el salario que yo le voy a pagar a mis trabajadores y por lo tanto a mis nuevos trabajadores y por lo tanto va a impactar directamente en mis costos, ¿sí? ¿Dudas con la tasa de desempleo? ¿No? Perfecto, seguimos avanzando entonces. Si tienen cualquier duda, por favor, eh, la pueden hacer a viva voz, ¿cierto? A través del micrófono o en el chat. Sin ningún problema resolvemos esas dudas. Ahora voy a dar paso a Marcela, no sé si estará por ahí. Víctor, vamos a dar unos minutitos ahora a ¿Sí? todos nuestros participantes para que puedan inscribirse en la lista de asistencia, evaluar la capacitación, evaluar al relator, los contenidos, y de esta forma nosotros vamos a poder enviarles durante la semana esta fabulosa charla, este material que tú nos estás presentando hoy día. Así que los invitamos vamos a tomar unos 3 minutitos para que por favor puedan inscribirse todos los participantes. Muchas gracias. Ojo que si no se inscriben, no van a recibir la presentación que estamos viendo ahora. ¿Cierto? Es así, ¿cierto?
Perfecto. Vamos a continuar entonces con la capacitación. Entonces, hasta el momento, ¿qué es lo que hemos visto, cierto? Inflación, ¿ok? Que es el fenómeno del alza en los precios. Hemos visto política monetaria, ¿cierto? Que es cómo el Estado logra controlar este fenómeno llamado inflación, ¿cierto? A través, ¿cierto?, de la tasa de interés de los créditos a los cuales nosotros como personas o como empresa podemos conseguir dinero. Y vimos la tasa de desempleo, cómo se calcula, qué significa la cifra que nos entregan de tasa de desempleo y cómo afecta y cómo estas tres variables, ¿cierto?, afectan a mi empresa. ¿Ok? Nos quedan dos variables más que ver. La primera que vamos a ver es el tipo de cambio. ¿Ok? El tipo de cambio. ¿Qué es el tipo de cambio? El tipo de cambio es un indicador en la cual los agentes económicos, ¿cierto?, valorizan los activos en el extranjero. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el tipo de cambio dólar en Chile, que hoy día está en 816 pesos, significa que un dólar americano vale lo mismo en términos de poder adquisitivo que 816 pesos chilenos. Por lo tanto, yo puedo conseguir un dólar con 816 pesos chilenos. Ahora, este indicador nosotros lo podemos utilizar para valorizar productos que comercializamos con el extranjero. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros como empresa necesitamos un insumo que tenemos que o una maquinaria que tenemos que importarla, ¿cierto? Comprarla en otro país, lo más probable es que esa maquinaria esté valorizada en dólares. Ahora, para nosotros poder valorizarla en pesos chilenos, multiplicamos, ¿cierto?, la cantidad de dólares que está valorizada esa maquinaria o ese insumo por el tipo de cambio, en este caso 816 pesos chilenos. Por cada dólar que cueste esa máquina, yo voy a tener que pagar 816 pesos chilenos. ¿Ya? ¿Cómo se calcula el tipo de cambio en la economía? El tipo de cambio se toma la cantidad de moneda nacional que existe circulando en el país y se divide por el total de la moneda extranjera. ¿Ya? Y esto va variando todos los días. Ustedes se fijan, el tipo de cambio varía todos los días. Todos los días hay un tipo de cambio distinto. Hemos llegado a cifras históricamente bajas, que un dólar vale cerca de los 400 pesos, y hemos llegado a cifras históricamente altas, no hace mucho, ¿cierto?, de que el dólar sobrepasó los 800 pesos, que eso era inimaginable. ¿Qué significa esto? ¿Cómo impacta la economía? Tiene un impacto súper fuerte. El tipo de cambio se deprecia demasiado, ojo, se llama depreciar. ¿Por qué? Porque si el tipo de cambio aumenta, significa que mi moneda vale menos. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que pagar más pesos chilenos por cada dólar. ¿Ya? Si el tipo de cambio está muy alto, sobre los 800 pesos, significa que todos los activos, todos los artículos, todos los insumos que yo tengo que comprar en el extranjero son más caros. Como el tipo de cambio ha estado muy alto, lo más probable es que ustedes, por ejemplo, en el precio de los vehículos, en el precio de los artículos electrónicos que se compran en el extranjero, se va a ver afectado, se va a ver aumentado en un peso chileno. ¿Por qué? Porque lo compramos más caro, porque el tipo de cambio, ¿cierto?, está muy alto. Significa que necesito más pesos chilenos para comprar ese artículo. Lo mismo para ustedes como empresa, si necesitan importar algo, si necesitan traer un insumo, comprar una maquinaria en otro país, esa maquinaria hoy día les va a costar más, porque el tipo de cambio está, ¿cierto?, sobre los 800 pesos. A diferencia, ¿cierto?, de cuando el tipo de cambio está más bajo, 600 pesos, 500 pesos. En ese caso, sería más barato adquirir esos productos, ¿cierto? ¿Por
¿Por qué? Porque necesitaríamos menos monedas chilenas, menos pesos chilenos para comprar ese artículo. Eso para nosotros. Ahora, si ustedes se dedican a exportar, ¿qué significa esto? A vender sus productos fabricados aquí en Chile al extranjero, que el tipo de cambio esté sobre los 800 pesos es espectacular, ¿cierto? Porque significa que yo estoy recibiendo más pesos chilenos por la venta de estos artículos, ¿cierto? En dólares. Cuando yo tengo que hacer el cambio aquí en Chile, es muy, muy bueno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo pues, estoy recibiendo, insisto, más pesos chilenos por ese, por ese artículo que vendí en el extranjero. Por lo tanto, lógicamente, el tipo de cambio afecta directamente, pero directamente a la empresa. No solo porque puedo comprar más caro o porque puedo vender a precios más altos, sino que lo más probable, por ejemplo, es que ustedes dentro de su día o dentro de su producción ocupen insumos los cuales están valorizados o están comprados en el extranjero. Por ejemplo, petróleo, ¿cierto? Está valorizado en moneda extranjera. Por ejemplo, artículos electrónicos, maquinarias, repuestos que tengan que traer del extranjero, se fijan que todos significan un costo para mi empresa y si el tipo de cambio está muy elevado, significa que mis costos están aumentando. ¿Ok? Eso es el tipo de cambio. Aquí tenemos un gráfico del tipo de cambio dólar americano de los últimos 20 años. Hubo una época en que el tipo de cambio estuvo muy, muy bajo, 2008. Esto era bueno para los compradores que quieren, ¿cierto?, adquirir tecnología, que quieren adquirir maquinaria, pero es muy malo para los exportadores en Chile. ¿Por qué? Porque significa que están recibiendo menos dinero por su producto, menos pesos chilenos por su producto. Ahora, a partir del 2018, si ustedes se fijan, el tipo de cambio ha estado muy, muy elevado. ¿Qué significa esto? Que lo más probable es que los costos de los artículos electrónicos, principalmente que vienen del extranjero, o insumos que nosotros tengamos que comprar en el extranjero, nos van a costar más, ¿ya? Por lo tanto, es muy, muy importante estar atento a las cifras, ¿cierto?, del tipo de cambio. ¿Dudas con el tipo de cambio? Ahora, nosotros aquí tomamos como referencia el tipo de cambio dólar americano porque es la moneda internacional que más se utiliza, pero tenemos tipo de cambio, por ejemplo, para el euro, para la libra esterlina, para el dólar canadiense, para el peso argentino, ¿cierto? Hay tipos de cambio, hay conversión para todas las monedas del mundo, ¿sí? Que son comercializables, lógicamente. ¿Dudas con el tipo de cambio? ¿Y cómo afecta a su empresa? Perfecto. No hay dudas. El último indicador, y por nada del mundo el menos importante, es el Producto Interno Bruto, el PIB del país. ¿Qué significa el PIB? ¿Qué mide este Producto Interno Bruto? Mide la producción, la actividad productiva de bienes finales en un país dentro de un plazo de tiempo, por ejemplo, anual. La cifra anual es la que más se analiza. Mide la producción. Si aumenta la producción en un país, el desempeño de este país es mejor. La variación del PIB, la tasa de crecimiento porcentual del PIB, es el crecimiento del país, el crecimiento de la producción del país. Por lo tanto, si el PIB aumenta, significa que al país, en términos económicos, en términos productivos, le fue mejor, ¿ya? Por lo tanto, que el PIB aumente o disminuya significa que el país, ¿cierto?, está produciendo más o está produciendo menos, ¿ok? Ahora, es súper importante esta cifra porque nos mide el desempeño económico
nos mide el desempeño económico del país en un plazo de tiempo. ¿Ok? Ahora, como el PIB es una cifra anual, tendríamos que estar esperando año a año para poder medirla, ¿cierto? Ahora, tal como lo que existe el IPC, que es mensual de la inflación, existe un índice mensual de actividad económica para el PIB, que se llama IMASEC. ¿Ya? Tienen que haberlo escuchado hablar, el IMASEC. El IMASEC lo que hace es medir la producción en un mes. ¿Ya? El IMASEC lo que hace es medir la producción en un mes por distintos sectores económicos. Por lo tanto, nosotros analizando el IMASEC, podemos analizar el desempeño de la economía mensualmente en comparación con el mismo mes del año anterior. ¿Ok? Entonces, gracias al IMASEC, nosotros mensualmente podemos ir teniendo una cifra del desempeño económico del país. ¿Ok? Ahora, dicho eso, teniendo claro que el PIB es la producción anual, es el desempeño económico del país en un año, y el IMASEC es mensual, ¿cierto?, en comparación con el año anterior, nosotros tenemos ya una cifra como el IMASEC para ir midiendo mes a mes el rendimiento, el desempeño económico del país. Esta es la cifra del IMASEC desde el 2013 al 2020. Observen el último trimestre, el último mes del 2020, la cifra del IMASEC. El último mes que está medido es el mes de abril del 2020, fue un menos 14,1%. ¿Qué significa esto? Esta cifra es súper preocupante. Significa que las industrias, que las empresas, en ese mes producieron un 14% menos en comparación con el mismo mes del año anterior. Por lo tanto, el desempeño económico del país en el mes de abril fue un 14% menor que el mes anterior, que el mismo mes del año anterior, o sea, con el mes de abril 2019. Eso nos dice que el desempeño anual, posiblemente, que el PIB anual del 2020 vaya a ser bastante malo. ¿Qué significa esto? Que las empresas están produciendo menos. Si las empresas producen menos, significa que venden menos. Significa que posiblemente esas empresas van a quebrar y están quebrando. Si una empresa quiebra, significa que hay trabajadores cesantes. Significa que hay menos dinero circulando en la economía. Significa que lo más probable es que esa empresa no pueda hacer frente, ¿cierto? No pueda solventar sus deudas con sus proveedores, con sus acreedores. Por lo tanto, que estas empresas produzcan menos, que la economía produzca menos, significa que toda la economía va a sufrir económicamente hablando. ¿Se entiende? Ahora, esta es la cifra de abril del 2020. Vamos a ver cómo está la cifra de mayo del 2020, porque por mayo se vio más afectado por el COVID, ¿cierto? Por la crisis sanitaria, se vio más afectado que el mes de abril. Si ustedes se fijan, a finales del año 2020 también hay cifras negativas, que son el mes de octubre, noviembre del 2020. Perdón, son los meses de noviembre y diciembre del 2020. Tenemos cifras negativas. ¿Por qué? Porque muchas empresas no pudieron producir bien por el estallido social, ¿cierto? Muchas empresas tenían que cerrar durante el día, no podían atender a sus clientes. Luego, si ustedes se fijan, hay 3 meses con desempeños positivos, son los meses de enero, febrero y marzo, de diciembre, enero y febrero, que gracias al turismo, ¿cierto? Gracias al turismo repuntó esa cifra, gracias también a la producción estacionaria, porque si ustedes se dan cuenta, en esos meses se comienza a producir y a vender la fruta, que es estacionaria.
se recuperó un poco la economía y luego ya en marzo y abril, gracias a la crisis sanitaria, ¿cierto?, se vio afectada enormemente la economía. Por lo tanto, el IMASEC nos va entregando esta información, si ustedes se dan cuenta, de cómo va el desempeño económico en un país. Ojo, y esto afecta directamente a todas las empresas. ¿Por qué sentido? Porque si a un país le va mal en desempeño económico, significa que todos nosotros, todos los chilenos en este caso, vamos a tener menos dinero disponible, ¿cierto? Porque va a haber lo más probable es cesantía, los salarios van a bajar, el desempeño de las empresas va a ser menor, por lo tanto hay menos dinero disponible para gastar. Si hay menos dinero disponible para gastar, las personas van a gastar menos. Eso significa que a nosotros, las empresas, ¿cierto?, nuestro rendimiento va a bajar porque la gente no nos va a comprar las mismas cantidades, o a lo mejor directamente ya no nos va a comprar porque no puede, porque no tiene ingresos, o simplemente por expectativa, ¿cierto? Porque si ve que la economía está mal, lo que va a hacer es ahorrar, y no va a invertir o no va a gastar en productos que no son necesarios, ¿sí? Por lo tanto, el IMASEC es como un termómetro, ¿ya? Como un termómetro de cómo está la economía de un país. Insisto, este desempeño económico nos impacta a todos, por lo tanto, a nosotros como empresa, ¿cierto?, y a nosotros como personas. Por lo tanto, es súper necesario estar atento a estas cifras, porque también a nosotros nos está dando una cierta proyección para ir tomando decisiones dentro de la empresa. Por ejemplo, hoy día las decisiones son básicamente cómo pasamos, cómo sobrevivimos a esta etapa, que lo más probable es que nuestros ingresos disminuyan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para eso? Están los créditos COVID, ¿cierto? Hay un montón de instrumentos que nos van a permitir y decisiones que nos van a permitir solventar esta crisis para luego, ¿cierto?, prepararnos para el repunte de la economía, ¿sí? ¿Alguna duda con el Producto Interno Bruto y con el IMASEC? Insisto, tal cual como era la inflación y el IPC, el PIB, el Producto Interno Bruto, se mide anualmente, ¿ok?, que es la producción anual de un país, y el IMASEC es una cifra que se va dando mensual, que mide la variación de la producción mensual en comparación al mismo mes del año anterior. Por lo tanto, el IMASEC nos va midiendo eso, el termómetro. Respondiendo a don Freddy, ¿en qué otra época fue tan bajo el IMASEC para la crisis subprime? En el año 2009-2010. No sé si ustedes recuerdan que en esa época de crisis hubieron muchas empresas que quebraron. Por ejemplo, Digigin, que era una gran forestal de aquí del sector, quebró. ¿Por qué? Porque la demanda internacional de productos extractivos de madera principalmente disminuyó. Entonces, en épocas de crisis, se ve bien afectado el IMASEC. Y tenemos los efectos inmediatos. Puedo dar el ejemplo, ¿cierto?, de Digigin, una empresa forestal bastante grande aquí en la zona, que quebró por efectos de una crisis internacional, ¿ya? Sobre todo en épocas de crisis, los IMASEC son bastante bajos. Otra crisis que fue la crisis asiática, ¿cierto?, a finales de la década de 1990, ¿cierto?, comienzo de la década del 2000, también hubo una crisis, fue la crisis asiática bastante fuerte. El IMASEC fue bastante bajo, ¿ya? No sé si respondo su pregunta, don Frey, pero principalmente el IMASEC se ve afectado por crisis económicas o por malas decisiones que se toman dentro de la economía, ¿ya? Ahora, si nosotros recapitulamos, ¿cierto?, y recordamos lo primero que hablamos en esta capacitación, que la economía era la encargada, ¿cierto?, de ordenar la casa. La economía es la encargada de tomar ciertas decisiones para que al país le vaya mejor,
en términos de rendimiento. Y todas las cifras que nosotros hoy día analizamos, inflación, tasa de política monetaria, tasa de desempleo, tipo de cambio, I+C, son cifras que nos van dando un índice, un termómetro, nos van dando proyecciones incluso de cómo le está yendo a la economía y qué decisiones tenemos que tomar en nuestras empresas dependiendo el periodo en el que nos encontremos. Ojo que la economía es cíclica, eso tenemos que tenerlo claro, la economía es cíclica. ¿Qué significa esto? Que hay periodos muy buenos y hay periodos bastante malos. Si ustedes se fijan aquí, en el mismo gráfico del I+C, van dando como olas, ¿cierto? Va siendo bien cíclicamente. Y eso demuestra los ciclos económicos, o sea que hay años que nos va perfecto, tenemos un buen rendimiento económico, y hay años que no son tan buenos. Eso es por el ciclo de la economía, eso es natural. Ahora, ¿qué es lo que no es natural? Por ejemplo, la caída que tuvimos en octubre, noviembre del 2019 y ahora en marzo y abril del 2020. Esos no son cíclicos. ¿Por qué? Porque son crisis y son nocivas. Si ustedes se fijan, la crisis sanitaria que estamos viviendo ahora nos entregó una cifra de un menos 14% de desempeño económico, o sea, y esperemos la cifra de mayo, que posiblemente sea peor, ¿ok? ¿Alguna duda? La intención de esta pequeña capacitación, que entregamos mucha información en poquito tiempo, es que pudiésemos entender un poco las cifras que nos entrega, ¿cierto?, la economía, y poder empezar a tomar decisiones con esas cifras, ¿ok? De estar un poco más informado, entender esa información para poder tomar decisiones dentro de nuestra empresa, ¿ok? Eso es todo lo que teníamos preparado. Si tienen dudas, las pueden hacer, ¿cierto? A través de los canales de comunicación que tienen con el Centro de Negocios Cercotec Los Ángeles. Por favor, les pedimos que respondan la encuesta, ¿cierto? Porque si no responden la encuesta no van a poder tener esta presentación. A los que responden la encuesta se les va a enviar esta presentación para que la tengan, para que la puedan revisar. Hay muchas referencias a las cuales pueden encontrar. Toda la información que presentamos hoy en día fue sacada del Banco Central de Chile. Toda la información teórica fue sacada de libros, ¿cierto? Libros económicos por los cuales me baso en la universidad para poder hacer clases. Ahí pueden encontrar la literatura que se ocupó para esta presentación. Espero que les haya quedado bastante claro todo. Espero que les sirva esta capacitación para que puedan tomar decisiones, para que entiendan las cifras que nos están entregando periódicamente la economía, y eso sería todo por esta capacitación. Espero que se encuentren muy bien, que se cuiden mucho ustedes, sus familias, porque la época que estamos viviendo es bastante complicada. Respondiendo a Lucy, me pregunta si que los emprendedores no estamos en un buen momento para invertir. Económicamente hablando, ojo, económicamente hablando, las tasas están bastante bajas y bastante atractivas, ¿ya? Para conseguir dinero, ¿sí? Lo importante es analizar en qué quiere invertir, ¿ya? ¿En qué quiere invertir? Porque muchas veces hay muchos negocios que se crean en crisis económicas y consiguen dinero a tasas bastante bajas, y que luego, cuando la economía repunte, este negocio ya va a estar, ¿cierto? Va a estar sólido para comenzar a vender. Por lo tanto, toda decisión es importante analizarla en detalle.
Pero ojo, hoy día las tasas están bastante atractivas para poder conseguir dinero. Ahora, depende mucho en qué mercado está inserto su negocio, ¿ya? Si son productos de primera necesidad, siempre va a haber demanda. Siempre va a haber demanda. Respondiendo a Lucy primero, ¿cierto? En mi opinión, ¿cuál negocio sería ideal? Depende mucho la localidad, depende mucho, insisto, por ejemplo, los negocios que se dedican a vender productos de primera necesidad, ¿cierto? Comida, abrigo, siempre van a tener demanda, ¿ya? Siempre van a tener demanda. Por eso, insisto, hay que analizar bien el plan de negocio que usted tenga para poder decir, mire, es atractivo, o decir, esperemos un poco para ver cómo va la economía. ¿Okay? Respondiendo a ID, la tasa, ojo, nosotros tenemos información de la tasa de política monetaria que está en el mínimo histórico, 0,5%. Esa es la tasa a la cual los bancos consiguen el dinero. Por lo tanto, depende, ojo, que las tasas dependen mucho de la evaluación que haga el banco a su empresa. ¿Ya? Las tasas dependen mucho de la evaluación que tenga el banco a su empresa. Por lo tanto, si usted tiene un buen comportamiento crediticio, si usted es cliente de un banco, ¿cierto? Lo más probable es que va a poder conseguir una tasa bastante atractiva, para créditos garantizados, como los hipotecarios. Hay tasas que rondan el 1,5%, son tasas bastante atractivas. Recordemos que hace 5 años atrás las tasas de los créditos hipotecarios estaban en torno al 4,5%. Estamos hablando 4 veces más, ¿sí? Por lo tanto, como recomendación, si es que están buscando liquidez, buscando la posibilidad de adquirir un crédito, que coticen en distintos bancos, que coticen en distintas instituciones financieras. ¿Por qué? Porque con esas cotizaciones ustedes van a poder ir negociando y conseguir mejores tasas. ¿Ya? No sé si tienen más dudas. Al parecer, Víctor, como siempre, has sido muy claro en tus presentaciones. Te damos muchas gracias, aprendimos